Siendo las 19 horas, vamos a dar comienzo a esta segunda sesión científica del año 2020 de la Sociedad Argentina de Mastología, de esta manera virtual que nos está tocando vivir este año. Es un gusto, verlos. Vamos a comenzar con los asuntos centrados, doctor Iceta. Hola, buenas noches. Sí, ahora a ver si Mariano nos va exponiendo. Ahí vamos. Bueno, comenzamos con los informes y tenemos un nuevo miembro vitalicio que es el doctor José Dávalos Michel. Y ahora vamos a ir viendo los miembros titulares y acreditados en imagenología. María Nieves Ábalos, Natacha Guillet, Guillermo Peselis y Susana Pinto. Después tenemos un miembro titular y acreditado en mastología, que es la doctora Virginia Cardoso, y un miembro adherente, que es el doctor Pablo Mandó. Bueno, ahora vamos a la primera reunión de exalumnos, que se va a realizar el día viernes 14 de agosto, cuyo coordinador es el doctor Edgardo Bernardello, y se realiza a través de esta plataforma Zoom. Y el tema a tratar será la mujer de riesgo para cáncer de mama, implicancias metodológicas y terapéuticas. Esta actividad va a ser no arancelada, pero requiere la inscripción en secretaría, ahí como vemos está el mail, hasta por lo menos 48 horas antes, porque va a haber un cupo máximo de 200 participantes. Si requieren más información, en la página de la sociedad hay una información más ampliada acerca de este evento. Vamos a los módulos que se van a ir desarrollando. Tenemos en este mes, en el mes que viene, en el mes de agosto, el día 7, el primer curso, Cáncer de Mama, Preservación de Fertilidad y Embarazo. También va a ser online y las directoras son la doctora Candás y la doctora García. Durante el mes de septiembre, los días 25 y 26, se realiza el tutorial internacional intensivo de imagenología mamaria, también online, cuyos directores son el doctor Jetman, la doctora Pese, y directores honorarios serán los doctores Loruso, MacLean y Rostaño. Ahora, durante el mes de noviembre, el día 6 de noviembre, se realiza el 9º curso de controversias en mastología, con el título ¿Qué nos dejó el 2020? La directora es la doctora Cristina Noblía. No tenemos más informes de secretaría. Muy bien, muchas gracias, doctor Iceta. En este momento estamos todos silenciados, pero yo les voy a pedir y agradecer que si hay preguntas a los presentadores luego de cada lectura, obviamente ahí abajo tienen el canal del chat para hacer sus preguntas, pero a mí me gustaría que si ustedes lo desean también soliciten la palabra y puedan hacer ustedes personalmente las preguntas a los presentadores y no tener que ser yo el vehículo de la misma, pero por supuesto, como hicimos el mes pasado, podemos hacerlo. Vamos a pasar entonces a la primera comunicación, que se trata de carcinoma mamario lobulillar pleomórfico versus carcinoma lobulillar clásico. Estudio comparativo descriptivo de características clínico-patológicas y evolución del Instituto de Ginecología Rosario, de los doctores Riegé, López Breccia, Santillán y Silvestre Benis. Doctor Riegé, tiene la palabra. ¿Cómo está, doctor? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, todo muy bien.
Bueno, primero quería agradecer especialmente a la doctora Paula López Breccia, a Gabriela Santillán, nuestra estadística, y especialmente a nuestro patólogo, que fue el que nos inclinó a hacer estos trabajos hace muchos años, el doctor Mario Silvestre Beñis. Él en este momento, el año pasado perdimos a dos grandes patólogos, a Page y a Chuchi en Rosario, que fue maestro de nuestra patología, y a su vez, Page fue uno de los primeros que empezó a hablar del carcinoma lobular pleomórfico. ¿Cuál es el problema del carcinoma lobular en sí, más que carcinoma lobular pleomórfico? Primero, la cantidad de falsos negativos xenográficos. Segundo, falsos negativos citológicos, la cantidad de punciones que tienen, que son falsos negativos. Inclusive falsos negativos histológicos, no muchos patólogos por punciones histológicas hay muchas veces son negativas porque el carcinoma lobular en sí es un gran simulador. La discordancia en el tamaño clínico, ecográfico, en el tamaño xenográfico, inclusive en el tamaño de la resonancia magnética con respecto a la anatomía patológica, la discordancia en la multifocalidad y discordancia en los tratamientos del carcinoma lobular. ¿Qué es lo que estamos viendo? Cada vez hay más cáncer lobular, así como está estable el carcinoma ductal en su epidemiología, el carcinoma lobular está aumentando y pareciera ver que hay dos factores, uno es el uso de terapia de reemplazo hormonal y el otro es el uso del alcohol en mujeres de muy baja edad. También hay una nueva asociación en anticonceptivos orales y ver que aumentó casi el 20% los carcinomas lobulares. Con respecto a la introducción de nuestro trabajo, nosotros sabemos que el carcinoma, los dos grandes grupos, en los cuales el clásico es de grado nuclear bajo, es muy raro ver invasión vascular linfática, infiltración. Los receptores hormonales casi siempre son positivos, normalmente son luminales A. El ER2 casi siempre es negativo, y el Ki67 normalmente inclusive es abajo de 14 y de 5. La característica especial del carcinoma lobular que la E-caderina es negativa, y esto está dado por una alteración del cromosoma 16, inclusive con P53 baja. En cambio, el carcinoma lobular pleomórfico normalmente es de grado nuclear alto, invasión vascular linfática alta, tiene receptores de progesterona muchas veces negativos, algunos de estos pacientes los clasificamos luminal B, hay algunos sectores del tumor pleomórfico que pueden ser ER2 neu positivos, y muchas veces tienen un Ki67 alto, arriba de 14 o 15. La E-caderina en algunos sectores puede ser negativa y otras veces positiva, y tiene una mutación de la AKT1, y también algunas veces cursa con P53 alta. La diferencia entre los dos tipos de tumores es que el clásico normalmente es de buen pronóstico, excepto por estadios no tiene mucho compromiso axilar. No hay una pobre respuesta a la quimioterapia clásica y una muy buena respuesta hormonal. También tiene un grado de bilateralidad alrededor del 20%. También está acompañado de carcinoma lobular in situ, y hay antecedentes familiares, muchas veces de carcinoma lobular, y hay una relación con cáncer hereditario. El pleomórfico, hay literatura que dice que es de muy mal pronóstico, mayor compromiso axilar, tiene respuesta a la quimioterapia, y en muchos casos se tratan con quimioterapia, una mala respuesta hormonal, muy pocas veces es bilateral, no está acompañado de carcinoma lobular in situ, y tampoco tiene los antecedentes familiares son de peso. Por lo tanto, el carcinoma lobular, y esto lo hemos escuchado a Silvestre Beñis, a Page, hace muchos años, hablar de dos cánceres totalmente diferentes. Uno con bajo grado nuclear, que es el clásico, bajo compromiso ganglionar, con una sobrevida total buena y unas recidivas locales alta. En cambio, el pleomórfico es de alto grado nuclear,
alto compromiso ganglionar, una sobrevida total muy mala y bajas recidivas locales. Por lo tanto, cuando uno habla de carcinoma lobulillar, la pregunta que nos hicimos es, muchas veces los patólogos clasifican carcinoma lobulillar, ¿es todo lo mismo? Y quisimos comparar, en nuestra experiencia, con nuestros patólogos, la diferencia entre los tumores lobulillares clásicos y pleomórficos. Lo que comparamos fueron las características clínicas, las características anatomopatológicas, la sobrevida global y la sobrevida libre de enfermedad. Este fue un estudio comparativo, descriptivo. La población fueron pacientes de cáncer de mama lobulillar tratadas en nuestro instituto desde el año 2000 al 2018. Total 112 pacientes con carcinoma lobulillar sobre un total de 562 pacientes. El carcinoma lobulillar clásico 94 y el carcinoma lobulillar pleomórfico 18 pacientes. Lo que sí es importante es destacar que si ustedes ven la cantidad de carcinoma lobulillar es el 23% y tiene que ver también la calidad de los patólogos que veían estos preparados y la buena anatomía patológica, que muchas veces cuando revisamos biopsias de otro lado ellos reclasificaban a carcinoma lobulillar. Las variables estudiadas, la edad de presentación, el tamaño tumoral, la presencia de multicentralidad, el perfil inmunohistoquímico, el tratamiento quirúrgico que realizamos, la estadificación ganglionar y la sobrevida global y libre de enfermedad. Para la estadificación ganglionar, nosotros desde el año 2000 hacemos ganglios centinelas con los dos métodos. 65 pacientes hicieron nada más que ganglio centinela, 27 hicieron ganglio centinela y vaciamiento ganglionar, y 20 pacientes directamente hicieron vaciamiento ganglionar. Los métodos estadísticos, el test exacto de Fisher, las variables cuantitativas, análisis de sobrevida con curva de Kaplan-Meier, modelo de regresión de Cox, y el nivel de significación pi 0.05. Los resultados, la edad no hubo diferencias significativas, el tamaño tumoral no hubo diferencia para el grupo carcinoma lobulillar pleomórfico, 3.1 centímetros contra 2,4, la multicentricidad no hubo diferencias. Los receptores hormonales tampoco fueron como positivos y negativos, no hubo diferencia. El ER2 neu positivo sí para el carcinoma lobulillar pleomórfico, eso sí fue una diferencia significativa. El estado axilar no hubo diferencia, pero si ustedes ven las cifras, casi el 50% de los lobulillares pleomórficos, 9 sobre 18, fueron axila positiva contra el 40% del carcinoma lobulillar clásico como axila positiva. No hubo diferencia significativa, pero es un dato que también hay que tenerlo en cuenta. Sí en la estadificación ganglionar, con una gran diferencia de estadios N2 y N3 para los pacientes con carcinoma lobulillar pleomórfico, que ya está hablando de un tumor de mal pronóstico. No hubo diferencia entre cirugía conservadora y mastectomías. Sí hubo quizás más mastectomías en el grupo clásico, que tiene que ver con la multifocalidad y multicentricidad que se ve en los carcinomas lobulillares clásico y no así el pleomórfico, que normalmente es un solo foco. Veamos las curvas de sobrevida y acá es lo interesante. Nosotros tenemos un muy buen seguimiento a través de muchos años, casi el promedio de seguimiento fue de 151 meses, y el grupo lobulillar clásico 184, el grupo lobulillar pleomórfico 111 meses, y vimos una diferencia de la diferencia de sobrevida casi a los 5 años, de una diferencia importante de sobrevida, y a los 10 años ya hay una caída, también para el carcinoma lobulillar clásico, si ven las dos flechas que tienen que ver con 5 años y 6 años, y acá lo que estamos viendo, empezando a evaluar, que es la aparición de segundo primarios en carcinomas lobulillares clásicos, no así en los pleomórficos. Los pacientes que se mueren o recaen
en los primeros 5 años, claramente es la parte de los pleomórficos. Si vemos la sobrevida global, también está demostrado lo mismo, una diferencia 5 años del 20%, a 84 meses ya es la diferencia más alta, y está estable hasta después de los 10 años la sobrevida global, y acá empieza a aparecer en los carcinomas lobulillar pleomórfico, que no fue motivo de nuestro análisis, pero sí que lo tenemos en cuenta, aparición de segundo primarios en carcinomas lobulillares contralaterales. Y algunos de estos carcinomas lobulillares fueron ductales NOS o alguno lobulillar pleomórfico contralateral. Por lo tanto, no es análisis en este momento, pero lo estamos viendo, y lo que sí es muy importante, como pueden ver, el seguimiento a largo plazo, dado que en nuestra institución venimos haciendo este seguimiento desde el año 2000 a esta parte de todos estos pacientes. Hablemos de la discusión. No todo el mundo está de acuerdo que el carcinoma lobulillar pleomórfico es de peor pronóstico. Y esto lleva a un gran problema, porque podemos ver el grupo de Narendra, que es nada menos que el Slow Catering, que dice que no es significativo la diferencia de sobrevida global ni la sobrevida libre de enfermedad. Benz, Winder, dicen que sí es significativo, y otro grupo importante de Jacobs, que es de Texas, y Oyashi, que es Japón, no le dio al grupo diferencias significativas. A nosotros, en una casuística bastante importante para nuestro medio y con una tasa de seguimiento que es lo que realmente nos llena de orgullo, que seguimos los pacientes mucho tiempo, la diferencia fue significativa tanto en sobrevida global y sobrevida libre de enfermedad. Por lo tanto, y esto lo escuché cuando manejaba después de un congreso que lo llevamos de Montevideo a Silvestre Beñez y a Page hasta Punta del Este, discutir que Page decía que el pleomórfico era realmente diferente. Y a partir de ahí es que seguimos todos estos datos, guardándolos y conservando esta casuística. Por lo tanto, la pregunta, viendo la discusión y viendo estos autores, ¿es el carcinoma lobulillar pleomórfico un factor de mal pronóstico? A partir de ahora, que aparece en el rol de las plataformas genéticas, hay un solo trabajo, que es la gente de Conlon, también del Slow Catering, que analiza 135 casos de carcinomas lobulillares y utiliza la plataforma Oncotype. Ellos clasifican 63 de bajo riesgo, riesgo intermedio 35, y 1.5 de alto riesgo, y todos los de alto riesgo fueron pleomórficos. Y los cambios en la conducta, en la decisión de la conducta a través del Oncotype en el grupo lobulillar, se decidió en el 73% de los casos, que es un dato muy interesante para tener en cuenta. ¿Cuáles son las conclusiones de nuestro trabajo? Y después vamos a hacer algunas otras motivos para poder discutirlo. El carcinoma lobulillar pleomórfico es un factor de riesgo de mal pronóstico para nosotros por el mayor compromiso axilar, menor sobrevida global, menor sobrevida libre de enfermedad, por lo que requirieron también más terapias sistémicas en nuestro grupo. ¿Y por qué la mala respuesta de la quimioterapia a la heterogeneidad del carcinoma lobulillar? Quizás porque estamos metiendo todo en una misma bolsa sin poder redefinir este grupo de pacientes con mejor calidad. ¿Cuáles son las consideraciones? Todavía somos patólogos dependientes, camino a ser genética dependiente. En nuestro país, la patología sigue siendo la base para la toma de decisiones. Esto no tenemos que olvidarnos. Claramente este es el camino en oncología. Silvestre Beñez, nuestro patólogo que lo perdimos el año pasado, igual que Page, con sus libros,
buscando en los libros Rosai cuál era el tipo de tumor que él veía en las fotos. La inmunohistoquímica, que nosotros ya decidimos todo por inmunohistoquímica, y lo que viene en oncología, sea en mama, sea nosotros que hacemos también ovario, endometrio, las plataformas genéticas, que es lo que vamos a tomar decisiones. Posiblemente todo esto en nuestro país va a tardar un poco. Porque ¿cuál es el mundo real nuestro? Y esto es, no tiene mucho que ver con el trabajo, pero sí para la situación real nuestra. Hablamos con todos nuestros ex-fellow en estos días, uno en Río Cuarto, otro en San Nicolás, otro en Salta, otro en Concordia, y esta es la demora que pasa en los hospitales de nuestro país. El 75 al 80% de la población, también hablamos de hospitales públicos de San Nicolás y Buenos Aires, la demora en la biopsia y de la inmunohistoquímica está tardando alrededor de 2 meses. La demora en la estadificación, más de 2 meses. Demora en la quimioterapia, inclusive llega hasta 3 meses a tener la utilidad de la quimioterapia. La viabilidad de plataformas genéticas, inviable. Hay un 15, un 20% de la población que sí está dentro de los estándares normal, que son menos de 2 meses para tener el diagnóstico, la estadificación y lo que es el inicio de la quimioterapia, y en algunos casos, depende de los auditores, tenemos la posibilidad de tener las plataformas genómicas. Y hay un 2 a un 5% de la población que en 15 días tenemos la biopsia, la inmunohistoquímica, la estadificación, la quimioterapia, y es la población que realmente uno tiene acceso a la salud y que también es viable el uso de las plataformas genómicas, o los pedidos de plataformas genómicas tienen respuesta o en forma particular o en forma de las coberturas médicas, también algunas veces depende de auditoría médica, ¿no? ¿Cuál es el mundo real que también tenemos que evaluar y por qué? Quiero aclararles que yo trabajé mientras cursaba con Silvestre Beñez dando entrada, o sea que escuché las discusiones de él toda mi carrera, 4 horas por día, y estos son los precios actuales de la anatomía patológica. Creo que la vía Isabel Fran ahí que me puede modificar esto lo que quiera, que es como ayuda. La congelación le pagan a los patólogos 2.120 pesos. La cuadrantectomía 2.128, el estudio de los ganglios 2.128, pero eso puede ser un código por 2 cuando hay más ganglios. La inmunohistoquímica, los receptores 6.500 pesos, el ER2-Neus 6.200 pesos, y el Ki-67 un poquito más, sin tener en cuenta los descuentos, sin tener en cuenta la demora, la inflación y demás. El Oncotype sale alrededor de $4.500, está bien que es el dólar oficial, que no es el dólar que por ahí se puede conseguir la gente común. Por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar en forma multidisciplinariamente con el patólogo, trabajar en conjunto con el patólogo, pedirle al patólogo la formación del patólogo, porque el 80% de nuestro país necesita una muy buena patología para decidir conducta. Si nuestro país, como lo que estamos viendo últimamente, va camino al aislamiento, a los cuales hoy nosotros, para tener instrumentar las drogas y demás, tenemos grandes problemas para pedirlo. Todos los que hacemos cirugía ya empezamos a tener escasez de instrumental. Vamos a tener que tomar decisiones también en patología, como hace 40 años atrás, cuando Page, Azzopardi, Martínez describían los carcinomas a base del libro. Por lo tanto, la falta de uso de plataformas genómicas debido a la situación socioeconómica hace imprescindible la correcta clasificación anatomopatológica e inmunohistoquímica para la adecuada planificación terapéutica. Y por último, esto siempre lo hablábamos, se lo conté una vez a Silvestre Beñez, y teníamos la comparación entre británicos y americanos, cuando yo hice un curso de medicina basada en la evidencia, cuando nosotros empezamos a ver
todo lo que eran los metaanálisis de Anderson, cuando decía que la castración podía ser igual que la quimioterapia, los trabajos de Richard Pito, y esta comparación de británicos-americanos. En la India son vegetarianos y usan opio y hacen meditación, y tienen menos incidencia de infartos que los británicos-americanos. En China comen arroz, comen mucha soja nuestra cuando se llega. En Alemania tienen mejor fútbol, toman más cerveza. En Italia comen mejor pasta, parece que los italianos son los que mejor performance sexual tienen. En Francia comen muy buen pan, toman los mejores vinos posiblemente. En Brasil, la música brasilera, como yo soy amante de la música brasilera, me encanta, y fuman mucha marihuana. En Uruguay, últimamente vimos que tienen unos mejores políticos. La carne podemos discutir si son mejores que nosotros. En la Argentina claramente tenemos la mejor carne, Roberto Williams lo puede confirmar, pero tenemos los peores políticos, también lo podemos confirmar, y la incidencia de infartos con los británicos y americanos es mucho menor. ¿Qué dice medicina basada en la evidencia? Coma carne, pan, pasta, fume opio, marihuana, juega al fútbol, toma alcohol, tenga mucho sexo, pero no hable inglés. ¿Por qué hablo esto? Porque nosotros todas las decisiones terapéuticas muchas veces nos basamos en las guías hechas por americanos sin tener en cuenta ni los tiempos, ni los medios, ni la formación, ni la capacidad que tiene nosotros como médicos y nuestra población para tener las herramientas suficientes para tratar como corresponde. Por lo tanto, este trabajo en sí era en homenaje a Silvestre Beñez y en todos los patólogos que nos basamos todavía y nos vamos a seguir basando durante mucho tiempo para tomar las conductas. Muchas gracias y espero opiniones o preguntas. Muchas gracias, doctor Riegé. Está claro que es básico, antes de empezar a hablar de conductas y métodos más precisos y minuciosos, sea inmunohistoquímica, sean plataformas genómicas, que la morfología y la histopatología sigue siendo básico y fundamental, y eso no cambia. Está abierto a discusión el trabajo de los doctores Riegé, López Brescia, Santillán y Silvestre Beñez. Los invito a que pidan la palabra a través del chat o a que a través de él también pueden hacer sus preguntas. Mientras tanto, bueno, yo voy a hacer algún comentario y alguna pregunta. Es interesante cómo nos mostró el doctor cómo está aumentando la incidencia, ¿no? En las series publicadas, que va del 5 al 15% de los carcinomas lobulares. Ellos en este presente trabajo están en el orden del 23%. La verdad que es llamativo este aumento de la incidencia. Yo le quería preguntar, porque también lo mencionó, como lo venimos leyendo y releyendo históricamente en toda la serie desde que estudiamos, y se sigue arrastrando ese mayor porcentaje de multicentricidad y bilateralidad, que incluso el doctor lo mencionó. Ustedes mencionaron que no había diferencias significativas en cuanto a la multicentricidad, según fueran clásicos o pleomórficos, pero lamentablemente no lo vi, y no mencionaron la bilateralidad. ¿Es que no tuvieron o sería bueno si nos podés mencionar ese dato? Porque seguimos diciendo que tiene mayor bilateralidad, pero en la experiencia la verdad que me parece que no están así. Así que esa es una pregunta, si tenés el número o el porcentaje de bilateralidad. Y lo otro es que está claro que tuvieron diferencias significativas entre los pleomórficos versus el clásico en cuanto a mayor compromiso axilar, mayor incidencia de ER2, todo lo cual conlleva a un peor pronóstico. Yo me pregunto, o les pregunto, ¿esto puede ser un factor de peso? Y también por ahí creo que lo está preguntando el doctor Casab. ¿Puede ser un factor de peso esta subclasificación de pleomórfico como para tomar decisión en cuanto a indicación de quimioterapia no adyuvante?
Sí, contesto las dos preguntas. Primero, la tasa de carcinoma lobular va en aumento claramente por los factores epidemiológicos que vimos antes. También hay otro dato muy interesante que salió en una revista publicada hace 3 años, que estamos viendo que hay pacientes con antecedentes de HPV cervical con cáncer de mama como factor de riesgo en mujeres jóvenes. Hay un trabajo europeo de casi 3.000 pacientes que encontraron HPV, y muchos de ellos pueden ser lobulillares. Con respecto a la bilateralidad, nosotros no lo estuvimos estudiando en este momento. En el próximo trabajo que estamos haciendo, ¿por qué? Porque vimos que a partir de los 10 años, que yo lo comenté en las curvas, empezaron a recaer pacientes contralateral, pero como este trabajo es de hasta el año 2018 y teníamos el seguimiento, esto lo vamos a analizar en un próximo trabajo que estamos terminando, que tiene que ver con bilateralidad y multicentricidad en todos estos tipos de carcinoma. Por lo tanto, la respuesta, nosotros no estudiamos esta variable ahora. Con respecto a la neoadjuvancia, a la quimioterapia que preguntó el doctor Casab, sí, nosotros creemos que todos los tumores pleomórficos, y realmente tenemos la sensación de que tienen indicación de quimioterapia independientemente. Obviamente los que tienen ER positivo tienen que tratarse con trastuzumab y la otra serie de tratamientos, pero todos los pacientes que nosotros consideramos que son tumores pleomórficos, indicamos tratamientos de quimioterapia independientemente del tamaño tumoral y del estado axilar. Creemos que en sí se comporta muchas veces como tumores triple negativos, inclusive, ¿no? de muy mal pronóstico, y en los primeros 2 o 3 años, inclusive la recaída, que es lo que vimos en estas dos curvas. El doctor Iceta, vos, doctor Iceta, querés ampliar la pregunta porque vos preguntabas si aplicar la quimioterapia neoadyuvante. Bueno, obviamente te sirve para ver la respuesta y en ese caso eventualmente cambiar el esquema. ¿Esa es tu pregunta o querés ampliar, doctor Iceta? No, la idea es esa, o sea, que si pudiendo usar primero neoadyuvancia, con eso voy a saber si el tumor está respondiendo o no. Entonces, si la respuesta no fue completa, fue una respuesta pobre, fue algo parcial, ahí ya estoy dispuesto a usar otro esquema, ¿no? Esa es la idea. Yo creo, yo disiento un poquitito el tema de neoadyuvancia en tumores pleomórficos, porque el diagnóstico de tumores pleomórficos muchas veces es con la pieza entera, porque muchas veces de estas pacientes tienen punciones con parte de tumores lobulillares y zonas pleomórficas. Inclusive el ER, cuando Isabel Frank por ahí me podría relatarnos, o Sandra Zaranconi si están en pantalla, vimos zonas de ER positivos con zonas de ER negativos. ¿Está? Entonces, yo creo que acá la neoadyuvancia con punciones o con biopsias parciales podría ser tener o un infradiagnóstico o un mal diagnóstico anatomopatológico. Cuando los patólogos en punciones, cuando nosotros hacemos una punción y diagnostica carcinoma lobular pleomórfico, muchas veces nos ponen, necesitamos la pieza completa para tomar la conducta. Por lo tanto, excepto obviamente tamaños tumorales arriba de 3 centímetros, nosotros somos partidarios de sacar la pieza completa, hacer el ganglio centinela porque tenemos el estado axilar y después indicar la quimioterapia. ¿Está? Obviamente que todos sabemos los que hacemos oncología que la respuesta a la neoadyuvancia en todos los tumores habla de la posibilidad de que si no responde cambiar el esquema. Pero en estos casos me parece que nosotros somos partidarios de tener un muy buen análisis anatomopatológico de toda la pieza por todas estas variantes y variables que tienen los carcinomas lobulillares pleomórficos, ¿no? Y los carcinomas lobulillares puros, son muchas veces de tan buen grado de diferenciación y tan baja invasión vascular y linfática que muchas veces no responden
y cambiamos el esquema de quimioterapia cuando en realidad lo que tendríamos que usar es hormonoterapia porque sí tiene una muy buena respuesta a la terapia hormonal. O sea que independientemente del tamaño, creo que los carcinomas lobulillares es un capítulo que tendríamos que evaluar primero la anatomía patológica como corresponde y después, si es necesario, decidir la conducta de quimioterapia, que creo que es para discutirlo. Hay oncólogos clínicos, la veo a Clelia o al doctor Capaz, que nos puede claramente ayudar en esta disquisición, pero cuando nosotros lo presentamos al comité, creo que tener una muy buena anatomía patológica, y aparte porque son dos respuestas totalmente diferentes. Los lobulillares responden muy bien, inclusive mejor al letrozole que al tamoxifeno, por razones de tiempo y al anastrozol en los comentarios hay muchos trabajos, que la respuesta del lobulillar clásico a la hormonoterapia es mucho mejor inclusive que la quimioterapia. Por eso creo que hay que tener cuidado cuando uno indica neoadyuvancia, porque la respuesta es pobre. Muchas veces porque no tiene ni invasión vascular linfática, bajo grado nuclear, y por lo tanto tiene muy buena respuesta a la hormonoterapia y no a la quimioterapia neoadyuvante, ¿no? Bien, gracias, doctor. Y esto habla un poco, sigue hablando de la heterogeneidad de estas lesiones, ¿no? Dos últimas preguntas para después continuar, y ambas son de imágenes. La doctora Dalila Vidallé, de Rosario, te pregunta si, no lo ha mostrado, pero te pregunta si han analizado, si vieron diferencias imagenológicas entre ambos tipos de carcinomas lobulillares. No, nosotros nos basamos acá en la anatomía patológica, no estudiamos la parte de imágenes. Ahora nosotros estamos en un nuevo grupo de trabajo que estamos haciendo algunos trabajos, pero prospectivos, con respecto a tipos de cáncer lobulillar y carcinomas ductales y otros tipos, con diagnóstico y ver si hay alguna discordancia entre escenografía, ecografía, resonancia y biopsias definitivas. Pero nosotros no lo estudiamos en este trabajo. Esto es más un trabajo de patología y de sobrevida. Bien, y una última pregunta, doctora Calizano, ¿querés hacerle vos la pregunta? A ver si podemos, a ver si se habilita. Estoy tratando de habilitarlo, si no se puede, bueno, está complicado. Me parece que lo tiene que habilitar ella. No, ella no puede, somos nosotros. Perdón. Pero aún así yo no pude. Bueno, la doctora Mirta Calizano te quiere preguntar, está relacionado con imágenes también, si dado que la correlación clínica radiológica muchas veces es discordante, aún con buenas imágenes, si aconsejarían la resonancia magnética de apoyo cuando tienen una punción de lobulillar pleomórfico. Sí, nosotros, casi todos los lobulillares, cuando tenemos independientemente que sea clásico o pleomórfico, cuando tenemos una punción de carcinoma lobulillar, pedimos estudio de resonancia para ver multifocalidad y bilateralidad. La doctora López Brescia va a trabajar, que está acá, en ese punto, en un nuevo trabajo que estamos haciendo, porque ahora todos estos lobulillares estamos viendo cuál fue la evolución a largo plazo y cuáles son bilaterales para ver cuál es la diferencia. Pero sí, creo que el carcinoma lobulillar es el que necesita más imágenes, porque hay mucha discordancia. Inclusive la clínica sigue siendo soberana. Hubo 3 o 4 casos últimos que escenografías y ecografías negativas y clínica, creo que lo único que no nos da la computadora ni el video es el tacto. Los que hacemos oncología sabemos el valor del tacto y del examen clínico. Por lo tanto, y en el lobulillar muchas veces, la experiencia de tocar la mama y encontrar esas diferencias subjetivas, creo que hay que tenerlo en cuenta. Pero claramente los carcinomas lobulillares son los que más discordancia, y lo dije en una de las primeras diapositivas, hay discordancia entre clínica, seno, eco, punciones citológicas y punciones histológicas. Por lo tanto, creo que hay que tener mucho cuidado en ese tema, ¿no? Bien, y esta sí es la última y breve, tanto la doctora Calizano como el doctor Ramiro Fulleston, que está por ahí.
Preguntan si han tenido algún caso con ascitis o carcinomatosis peritoneal. Sí, sí, como nosotros hacemos oncología ginecológica en sí también, uno de los problemas de los carcinomas lobulares que hay metástasis ováricas y metástasis en peritoneo mucho más que los carcinomas ductales NOS. Últimamente, pacientes con ascitis, que hemos hecho laparoscopía para ver si entra en esquema de neoadjuvancia o citorreducción óptima. Nosotros hacemos cirugía en ovario ultrarradical y hacemos un esquema de laparoscopía cuando tenemos carcinomatosis peritoneal para biopsia. Tenemos, creo que, 2 casos con antecedentes de carcinoma lobulares, con metástasis ováricas o peritoneales, y hay un solo caso con tumor de origen desconocido, o sea, nunca se encontraron en el primario, y las biopsias del ovario que tenían metástasis y peritoneales eran carcinoma lobular, y en la mamá nunca le pudimos encontrar el primitivo, ¿no? Por lo tanto, creo que es lo que alguna vez escuché a alguien decir que es el gran simulador del carcinoma lobular. No sé si contesté la pregunta. Así es, sí, muchas gracias, y bueno, y la verdad que generó bastante comentarios y preguntas. Muy interesante la presentación, doctor G, muchas gracias, y bueno, tienen más para seguir trabajando en imágenes y tantas cosas. Así sí, que, bueno, por supuesto. Bueno, gracias a vos y a todo el grupo. Muchas gracias, doctor Uribe. Vamos a pasar a la segunda presentación, que es correlación imagenológica patológica de lesiones mamarias no palpables por punción percutánea bajo control ecográfico, BIRADS 4 y 5, de San Carlos de Bariloche, de los doctores Paz, Cabaña, Fanián, Redondo, Suárez Sanzorena, Salazar Cotone, Patrolt, Baigorria, Spadafora, Poledri y Bassi. Hola, doctor Horacio Paz, ¿cómo estás? Te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Dejó de nevar en la ciudad o sigue nevando? No, sigue nevando poco, pero bueno, no, ya estamos acostumbrados. Mientras nieve en el cerro y no en la calle, es más fácil para trabajar y todo lo demás. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la presentación. Y lo que, bueno, vengo a presentar justamente esta correlación imagenológica patológica de las lesiones mamarias no palpables. Justamente nuestro trabajo se basa en esta correlación de las lesiones mamarias visualizadas por mamografía y o ecografía, pero con los criterios imagenológicos BIRDAT de la 5ª edición, siendo este un trabajo retrospectivo, descriptivo y observacional de nuestra población institucional de sanatorio en un periodo de 5 años. Además, afirmamos que la valoración clínica combinada con la exploración de la mamografía y la ecografía nos facilitan la aproximación al diagnóstico de una lesión sospechosa. Recordamos decir que el cáncer de mama es la segunda causa de muerte en la mujer a partir de la 5ª década de la vida, después de las enfermedades cardiovasculares, pero es la primera causa de muerte en la mujer, siendo una patología heterogénea y compleja con un gran impacto sobre la población, lo que constituye en un problema de salud pública. Pero actualmente contamos con herramientas que nos permiten un diagnóstico temprano. Sería conveniente definir las lesiones mamarias no palpables como aquellas que por su tamaño, localización profunda o consistencia similar al parénquima mamario no es percibida por examen físico, pero sí es detectada por la mamografía, ecografía o algún otro método de diagnóstico con que contemos. Y aplicamos el léxico BIRDAT por ser el idioma universal que de alguna manera implica un grado de pronóstico y un grado de sospecha de cada lesión que nos toca ver. Y debemos considerar que no todas las lesiones mamarias no palpables son lesiones malignas. Hay un gran porcentaje de lesiones que son benignas y por lo tanto es conveniente realizar las punciones percutáneas que son no invasivas. Para este trabajo tuvimos que hacer una revisión retrospectiva de estos 5 años en el sanatorio y evaluamos y pusimos criterios de inclusión y de exclusión.
y vimos que de estas 503 historias que revisamos con lesiones mamarias no palpables, 287 pacientes habían realizado los estudios en otros lugares con algunos otros criterios y con algún otro informe patológico. Entonces empezamos a eliminar este tipo de pacientes para no mezclarlas o usar otros criterios. De las 216 restantes pacientes que tuvimos en nuestro sanatorio, 76 no estaban informadas con el léxico BIRRAT. Acá, por lo menos en Bariloche, no todo el mundo utilizaba el léxico BIRRAT recién a finales de la 4ª edición, y hoy en día todavía hay centros que, estando en la 5ª edición, no lo terminan informando, o uno se da cuenta en la lectura. Descartamos también 54 pacientes que tenían microcalcificaciones visualizadas en la mamografía, pero que no tenían expresión ecográfica. Y finalmente, 29 pacientes que las lesiones eran quistes simples, que fueron informadas como lesiones BIRRAT 2, por eso no las incluimos. Entonces, finalmente, con un N pequeño de 57 pacientes, tuvimos un total de 55 pacientes BIRRAT 4 y 2 pacientes BIRRAT 5. Si desglosamos las pacientes BIRRAT 4, tuvimos un 7,3% de BIRRAT 4A, un 41% de BIRRAT 4B y un 51% de BIRRAT 4C y un 3,5% de lesiones BIRRAT 5, perdón, con cada uno con su margen de probabilidad de malignidad diferente, de mayor de 2 a 10, de 10 a 50, y mayor de 50 a 95, y mayor de 95 respectivamente. Las herramientas que utilizamos para realizar estos diagnósticos es el mamógrafo digital directo Philips Micro 12 y los ecógrafos Toshiba Aprio 300 y Toshiba Sario 200. Vemos que el diagnóstico radiológico se está utilizando cada vez más, en parte por la demanda de la misma población, la tecnología disponible que cada vez progresa, y la capacitación y entrenamiento del equipo médico con el beneficio de lograr lesiones de muy pequeño tamaño y con escaso o nulo compromiso axilar. Todas las funciones las realizamos bajo las normas del Consenso Nacional Intersociedades de Cáncer de Mama del 2006. Lo que usamos para tomar las biopsias es la pistola Histodana 2.2 y las agujas 14 Gauss. Usamos promedio entre 5 y 7 funciones por cada paciente para intentar que sea la muestra lo más representativa posible. Si observamos las características de nuestras lesiones mamarias no palpables en nuestras pacientes, tuvimos una mediana del diámetro de estas lesiones de 7,5 milímetros con un rango entre los 4 y los 15 milímetros. En un 84% de las pacientes las masas eran irregulares, de márgenes microlobulados, con un patrón hipoecoico, respuesta interna heterogénea y refuerzo posterior. En un 15% fueron lesiones de aspecto sólido quístico, tuvimos 14% de microcalcificaciones en la misma masa y un 7% por fuera. Y en un tercio, un 33%, las lesiones estaban ubicadas en la profundidad de la glándula. Usamos para la toma de conductas el algoritmo de Parekh y Tillman de la edición 2005. Estos dos son imagenólogos de la localidad de Seattle, y ellos diferencian la concordancia maligna, la discordancia maligna, la concordancia benigna, discordancia benigna y los hallazgos borderline o lesiones marcadoras de riesgo, donde cada una nos habilita a tomar algún grado de conducta. Si vemos la distribución etaria, la mayoría de los pacientes, un 70%, fue en la 4ª década de la vida, con picos en los 44 y 47 años. Luego un 26% tuvimos en la 5ª década y un 3,5% en la 6ª década de la vida, en este periodo. Si analizamos los antecedentes heredofamiliares, un 19% tenían antecedentes heredofamiliares de primer grado y un 9% antecedentes heredofamiliares de segundo grado. Si vemos el estado hormonal de nuestras pacientes, un 73% eran pacientes premenopáusicas y un 26% pacientes postmenopáusicas. El índice de masa corporal, para evaluar el grado de
obesidad de nuestras pacientes, tuvimos un 47% de pacientes con un índice mayor de 30. Como complicaciones, en total tuvimos un 19% representado por un 10% de hematomas superficiales y 5 episodios de lipotimia. Como estas punciones comenzaron en el 2012 y para evaluar el rendimiento de la práctica se medía cuánto tiempo duraban y promedio estaba entre 30 y 40 minutos por paciente o por práctica. Si vemos el gráfico de tortas, un 73% de las lesiones resultaron ser carcinomas ductales infiltrantes, un 9% de carcinomas lobulillares, un 3% de tubulares, un 3% de hiperplasias de células columnares, y después un 2% de carcinoma medular, 2% de carcinoma apócrino, 2% de carcinoma invasor y 2% de carcinoma ductal in situ. Y la sorpresa fue que siendo imágenes sospechosas, BIRAD 4 y 5, tuvimos un episodio de fibroadenoma y una esclerosis hialina. Acá están los resultados con sus porcentajes: 52 casos de lesiones malignas, 3 casos de lesiones borderline y 2 casos de lesiones benignas. Si eso lo llevamos al gráfico de Parekh y Tillman, tenemos que un 91% fueron concordancias malignas, un 3,5% de discordancias benignas y un 5% de lesiones borderline. Estos imagenólogos de Seattle sugieren que ante las discordancias benignas se haga una revisión de los casos en forma multidisciplinaria y de los tacos de los pacientes para descartar dudas en la anatomía patológica, con la realización de una ecografía posterior a esa primera punción y con el objetivo posterior de realizar una tumorectomía ampliada para obtener toda la lesión y su entorno tisular, o sea, evaluar márgenes, y finalmente un informe anatomopatológico en forma diferida, pero con una pieza reparada. En nuestro trabajo lo que notamos que tuvimos 2 sorpresas, que fueron estas 2 lesiones benignas, que cuando se hizo la tumorectomía excisional ampliada, resultaron ser 2 carcinomas ductales infiltrantes tipo NOS. Nuestra conducta en las lesiones borderline, si bien existen criterios y conductas diferentes, nosotros decidimos, en este caso, operarlas previa explicación del concepto de lesión de riesgo y la firma de un consentimiento. Fundamentalmente, ahí viene la recomendación de nuestra patóloga, la doctora Bassi, que en caso de hallazgo de hiperplasia de células columnares hay que descartar la tríada de Rosen, donde hay que descartar la asociación con el carcinoma tubular y con el carcinoma lobulillar in situ. De esta manera, haciendo estas punciones, evitamos el sobretratamiento o el subtratamiento de nuestros pacientes. Como comentario, siendo nuestra institución una institución joven, con no tanta experiencia, el ejercicio de la correlación imagenológica patológica nos resulta muy útil porque vemos que bajamos o disminuimos los falsos negativos y contamos con la mamografía digital directa y la ecografía como métodos de diagnóstico con cierta sensibilidad y especificidad que uno se complementa con otro. Nos pasó en 8 casos que las mamografías estaban informadas como BIRAD 1 o BIRAD 2, pero sugerían una ecografía por la densidad ACRD, y entonces vemos que de esta manera unas se complementan con otras. Pero tenemos claro por la bibliografía que las biopsias percutáneas en un 3 a un 5% pueden presentar falsos negativos. Finalmente, entonces, como conclusión, podemos decir que la correlación imagenológica patológica es esencial y que las biopsias percutáneas bajo control ecográfico son un procedimiento poco invasivo, que no deja cicatriz y constituye una alternativa compatible a un rendimiento costo-efectividad muy cercano al 100%. Pero siempre tenemos que estar atentos ante situaciones de resultados discordantes, poner en práctica los protocolos de revisión y seguimiento. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Paz.
queda a consideración de ustedes la presentación del doctor Paz y colaboradores. Mientras vemos si puede aparecer alguna pregunta, vamos a tratar, para que las hagan ustedes, teóricamente las tenemos que habilitar desde aquí del soporte técnico, y una vez habilitados son ustedes los que también a su vez deberían habilitarlo, o sea que es de los dos lados que lo tenemos que hacer, no alcanza con uno. Doctor Paz, sí, está claro que las discordancias o subestimaciones diagnósticas se dan en mayor medida en microcalcificaciones y no en opacidades o en imágenes nodulares. El trabajo de ustedes se ha circunscrito a eso y por eso tienen una baja tasa de, bueno, la de falsos negativos está dentro del rango y la de subestimaciones es baja. Acá un poquito respondiendo al doctor Poet, que pregunta por qué descartaron las microcalcificaciones como lesiones no palpables. Es porque no tienen acceso a las funciones estereotáxicas. Eso lo aclaró el doctor al inicio. Las discordancias, así como llaman ustedes, benignas, que en realidad fueron 2 falsos negativos, por esa correlación que usted menciona, que es esencial, fueron operadas y eran carcinomas invasores. Mi pregunta es, en cuanto a esas lesiones borderline que usted describió, que generalmente son lesiones con atipía. Sin embargo, esas no se presentaron, y las que se presentaron fueron 3 casos de cambios de células columnares. Mi pregunta es, apoyados en el patólogo que recién acaba de mencionarlo, ¿es solo eso como factor de indicación? Y por favor después, si la doctora Fram sigue por aquí, me gustaría también escuchar su opinión. ¿O es solo eso, o tendría que acompañarse de atipías, estos cambios de células columnares con atipías, como para transformarla en lesiones de riesgo y operarse, y no solo con la condición de cambio de células columnares? Esa es una pregunta, para vos y para la doctora Francis, está por ahí. Y la otra pregunta es, esos 3 casos los operaron, ¿cuál fue el diagnóstico anatomopatológico en esos 3 casos? Bueno, respondo al revés. Primero la última pregunta, resultaron ser hiperplasias de células columnares sin ninguna otra modificación patológica, y se justificaría también una actitud más intervencionista, cuando en realidad para la clasificación de SNP estamos hablando ya de una atipía epitelial plana o algún otro tipo de patología con mayor riesgo de ser una lesión marcadora o de riesgo de progresión, ¿no? Pero fundamentalmente es por la tríada de Rosen, que ante cualquiera de las lesiones columnares, de ahí en más, ¿no?, de hiperplasia en más, las operamos con la conducta de descartar o confirmar la tríada de Rosen de la asociación con el tubular y con el carcinoma lobullar y ciclo. Gracias. Doctora Fram, si estás ahí, Sí, me gustaría si sí, nos aquí puedes estoy. ampliar este comentario. Gracias, doctora Fram. ¿Me escuchan? Y Bueno, como lesión de riesgo se considera a los cambios columnares con atipía o atipía epitelial plana. Esa es la que está considerada como lesión de riesgo, y que en las categorizaciones de hoy en día también es una de las que, si está solo esa lesión y con una buena correlación anatomopatológica e imagenológica y clínica, en algunos centros las controlan. Por el solo hecho de tener un cambio columnar, no están, el riesgo no es tan aumentado. Si hay una buena correlación anatomopatológica y clínica e imagenológica, solo se podrían llegar a controlar. bueno, creo que nos aclaraste. Muchas gracias, doctora Fram. No hay de qué. Lo que sí, el comentario, no contamos con una población, digamos, tan, a ver, no diría obediente, pero tan consciente de las patologías que tienen. Entonces, muchas veces son pacientes que han sido vistas, asumen que su patología no es un cáncer, y entonces dejan de concurrir a los controles, y a veces hay como que hacer una rellamada o una recitación, y entonces la conducta es, ante lesiones borderline o, digamos, con moderado riesgo, la conducta es quirúrgica, y bueno, sabemos que quizás estemos pecando por más, pero ahí es donde está un poco la responsabilidad del control, que hasta donde sabemos que tiene una limitación la población en sí.
¿no? El doctor Walter López te pregunta, doctor Paz, si ustedes dejan marcada el área puncionada. Yo creo que sí. Esto, Sí, lo dejamos. ¿Sí? ¿Siempre la marcan? Sí, se marca, se deja marcado o con carbón, y bueno, y la cual que ahora empezamos a hacer biopsias asistidas por vacío, pero a través de la Fundación Intecnos, y ahí también se deja el clip, ¿no? Pero ya estamos hablando de otra época, ya no es lo que de la época del trabajo. Me parece, doctor Casap, ¿vos levantaste la mano? No. ¿Sí? ¿Lo podés habilitar al doctor Casap? Ahí está, dale. No había levantado la mano, ¿eh? Ah, perdón. Bueno. Pero bueno, está bien, igualmente está bien el trabajo, es con lo que cuentan ustedes, se te redujo mucho la casuística con todo lo que tuviste que desechar, y bueno, por ahí aprovecho, bueno, ustedes no hacen la segunda lectura de las biopsias que le mandan. Bueno, se hace la revisión, digamos, del caso clínico. Nos ha pasado que por eso decidimos no tomar anatomías patológicas de otro lugar como diagnóstico cierto. Entonces, si la reevaluación del taco coincide con la anatomía patológica, se toma la conducta de la tumorectomía ampliada, ¿no? Esa es la conducta que tenemos hoy por hoy. Bien, si no, manifiestan la disconformidad. Claro. Ok. Bueno, gracias, Luciano, perdóname, pensé que había levantado. No pasa nada. Gracias. Bueno, no hay más preguntas para el doctor Paz. Doctor Horacio Paz, muchas gracias. Quizá un último comentario, que Sí, por favor. no sé si por ahí no se notó en el gráfico de torta, pero dentro de la casuística tuvimos un medular, que sería para un N tan chico, una casuística tan chica, un medular, un apócrino, y bueno, y un carcinoma papilar infiltrante, pero el medular y el apócrino nos llamó un poco la atención, si bien coincidía los datos de las edades y las características epidemiológicas de las pacientes, pero en una población tan chica, lo único que asociamos, que también lo vemos, lo que ocurre a nivel hospitalario, esto es un sanatorio, es que convivimos con una etnia, digamos, que son las pacientes, digamos, mapuches, y que quizá eso haga que la anatomía patológica veamos esta casuística también, ¿no? Dentro de, en un N tan chico podamos ver el reflejo de anatomías patológicas que quizá en una casuística más grande uno diría, bueno, sí, tienen derecho a tener, pero cuando son tan poquitos, ¿cómo es que encontraron eso, no? Bien, gracias por el aporte. Bueno, gracias, doctor Paz. Vamos a pasar a la tercera presentación del día de hoy, que es sobre quimioterapia neoadyuvante en tumores luminales, experiencia del Hospital Oncológico Marie Curie, de los doctores Santoro, Sanchotena, Sarriá, Flax, Maltagliati, Gon, Oledri, Costa y Arias. Doctora Santoro. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar de la quimioterapia neoadyuvante en tumores luminales, la experiencia del Hospital Oncológico Marie Curie. Bueno, la quimioterapia neoadyuvante es una herramienta de uso cada vez más frecuente en el tratamiento del cáncer de mama. Su aplicación clásicamente ha sido para cánceres de mama localmente avanzado y carcinomas inflamatorios. Hoy en día su aplicación también es para los estadios iniciales. Su realización antes o luego de la cirugía primaria demostró que la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia global eran equivalentes. Dentro de las ventajas del uso de la quimioterapia neoadyuvante tenemos valorar la eficacia temprana del tratamiento sistémico empleado según la respuesta tumoral, evaluar posibles tratamientos dirigidos según la enfermedad residual obtenida, control temprano de la enfermedad micrometastásica, disminuir el tamaño tumoral para obtener criterios de operabilidad en aquellas pacientes que eran inoperables de inicio, y poder lograr una cirugía conservadora, mejorando los resultados cosméticos y la calidad de vida. Cuando evaluamos la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante, la evaluamos tanto en forma clínica como anatomopatológica.
La forma clínica es a través del examen físico y de los estudios por imágenes, y la forma anatomopatológica es a través del estudio de la pieza operatoria. Y lo que evaluamos es la enfermedad residual. El hallazgo de la respuesta patológica completa habla de una ausencia del componente infiltrante, tanto en la mama como en la axila. Hay una gran variabilidad de respuesta patológica completa en los diferentes subtipos moleculares. Los luminales no son los que mayores respuesta patológica se obtiene, con una tasa de un 2 a un 13%. La respuesta patológica completa es considerada un subrogante de supervivencia libre de enfermedad y un marcador indirecto de sobrevida global. Los tumores luminales, que es el grupo de tumores que nosotros vamos a hablar, representan el 75 al 80% de todos los cánceres de mama. Tenemos los luminales A, que se caracteriza por su hormonosensibilidad y por alta expresión tanto de receptor de estrógeno como de progesterona, bajo grado tumoral, baja tasa de duplicación e índice mitótico. Los luminales B es un subgrupo muy heterogéneo, caracterizado por alta duplicación, índice mitótico y grado tumoral, con menor hormonosensibilidad y una variada respuesta a la quimioterapia. La positividad de los receptores hormonales es un factor predictivo de respuesta a la hormonoterapia, y al mismo tiempo es considerado un probable factor de baja respuesta a la quimioterapia. Nuestros objetivos fueron describir las características clínico y anatomopatológicas de la población con cáncer de mama subtipo luminal que iban a realizar quimioterapia neoadyuvante, evaluar la tasa de conversión a cirugía conservadora luego del tratamiento, y describir la tasa de respuesta clínica y patológica obtenida según el subtipo molecular luminal A y B. En cuanto a los materiales y métodos, bueno, es un estudio descriptivo, retrospectivo, de corte transversal. Analizamos 78 pacientes entre el 2014 y 2017 que cumplían con estos criterios de inclusión. Teníamos que tener la biopsia por punción, la inmunistoquímica de esa biopsia por punción, ser tumores luminales, el diagnóstico de carcinoma infiltrante de mama que iban a realizar neoadyuvancia y no sobreexpresar HER2. Dentro de los criterios de exclusión teníamos pacientes que iban a cirugía primaria, pacientes que no contábamos con la inmunistoquímica de la biopsia inicial, si sobreexpresaban HER2, receptores negativos y metastásicas de inicio. En cuanto a las variables que analizamos fue, bueno, la edad al momento del diagnóstico, el estadio clínico, el tipo histológico, el tratamiento de quimioterapia que recibieron, la respuesta clínica y patológica, la cirugía realizada y los tratamientos adyuvantes posteriores. Bueno, como resultados tenemos que el 82% de las pacientes eran posmenopáusicas, con una edad promedio de 52 años, con bajo nivel socioeconómico, sin controles mamarios de rutina. La presentación clínica más frecuente fue un nódulo palpable, mayor de 2 centímetros, con axila positiva al momento del examen. El subtipo histológico más frecuente fue el carcinoma ductal infiltrante, con el 84,4%, y el 52% de las pacientes presentaba un cáncer de mama localmente avanzado de inicio. Como vemos en este gráfico, en cuanto al porcentaje y al estadio clínico más frecuente, el estadio 3A, con el 32% de las pacientes, fue el estadio clínico más frecuente, seguido del estadio 2B, con el 29,5% de las pacientes. En cuanto al subtipo molecular, el 73% eran luminales B, y ahí había un 27% luminal A. El 94,4% de nuestras pacientes utilizó un esquema basado en antraciclinas y taxanos. La tasa de conversión a cirugía conservadora fue del 24,4%. La respuesta patológica completa que hallamos en los tumores luminales fue del 16,6%. Al subdividirla, el luminal A fue de 2,5 y el luminal B de 14,1. En cuanto a la respuesta clínica, según el subtipo molecular, vemos que el 80,9% de las pacientes luminales A tuvo una respuesta clínica parcial, y el 19,1% tuvo una respuesta clínica completa.
En cuanto al luminal B, la respuesta clínica parcial fue del 68,4% y la respuesta clínica completa del 31,6%. En cuanto a la respuesta patológica, también según el subtipo molecular, tenemos que el 90,5% de las pacientes tuvo una respuesta patológica parcial de las luminales A, y el 9,5% tuvieron una respuesta patológica completa, que fueron 2 pacientes. En cuanto a las luminales B, la respuesta patológica parcial fue del 80,7% y la respuesta patológica completa fue del 19,3%, que eran 11 pacientes. En cuanto a la tasa de conversión a cirugía conservadora después de la neoadyuvancia, vemos que el 60,3% de los pacientes tenía indicación de mastectomía de inicio, ya sea porque eran tumores multicéntricos y sobre todo por la discordancia entre el volumen tumoral y volumen mamario. Y el 39,7% tenían indicación de una cirugía conservadora. Luego de realizar la quimioterapia, el 47,4% de las pacientes tuvo una mastectomía y las cirugías conservadoras fueron el 52,6%. En cuanto al estudio anatomopatológico de la pieza operatoria, lo que se evalúa es la enfermedad residual. En el hospital se utiliza el sistema del Residual Cancer Burden, que lo divide en 4 categorías, el RCB 0, 1, 2 y 3. El RCB 0 es el que corresponde a la respuesta patológica completa, que en nuestro caso fue del 16,6%. Y el RCB más frecuente de nuestro trabajo fue el RCB de grado 2, con el 53,8%, que eso habla de la enfermedad residual moderada que tuvieron estas pacientes pese al tratamiento quimioterápico. En cuanto a los tratamientos adyuvantes, las pacientes realizaron radioterapia en el 84,6%, y de las 41 pacientes que tuvieron cirugías conservadoras, 36 recibieron el tratamiento en forma completa. Las 5 pacientes que no terminaron el tratamiento fue por una falta de adhesión al mismo. No cumplieron con la cantidad de aplicaciones indicadas. Y 37 pacientes con tratamiento radical, 30 de ellas, o sea el 97%, recibieron radioterapia post-mastectomía. Eso es debido a los volúmenes tumorales de inicio y a la enfermedad ganglionar residual que tenían estas pacientes. En cuanto a los tratamientos adyuvantes hormonales, tenemos que 34 de las pacientes recibió tamoxifeno, 14 anastrozol, una paciente recibió letrozol, y hubo 5 pacientes que comenzaron con tamoxifeno y terminaron con anastrozol. Cuando analizamos las variables, nuestro N bajo condicionó un poco los resultados que fuimos obteniendo, pero vemos que no se encontró asociación estadísticamente significativa entre el subtipo molecular y la tasa de respuesta clínica, con una P de 0,44 y patológica con una P de 0,50. No se encontró una asociación estadísticamente significativa entre el tamaño tumoral de inicio y la respuesta clínica, con una P de 0,15. Si bien vemos en este gráfico que cuanto mayor fue el tamaño tumoral, menor fue la respuesta clínica completa, no fue estadísticamente significativo. Sin embargo, cuando evaluamos la respuesta patológica según el tamaño tumoral, vemos mayor respuesta en aquellos tumores con menor tamaño tumoral de inicio, con una P de 0,054, una asociación estadística leve. Bueno, en cuanto a la discusión, tenemos que el estadio clínico al momento de la detección de la enfermedad es un factor muy importante en relación a la respuesta a la quimioterapia. El estadio 3 de inicio fue el más frecuente, con el 52% de los casos, mayor al comparado con los países desarrollados, que es de un 6 a un 7%, y todavía mayor a las publicaciones nacionales, que encontramos que varía de un 30 a un 40%. El esquema quimioterápico más utilizado fue la antraciclinas con el agregado de los taxanos. Cuando lo comparamos con la literatura mundial, se observan otros esquemas de tratamiento que utilizaron, como fue el CMF o el FEC, sin que ninguno de estos demuestre mejores resultados ni beneficio en supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global.
la tasa de conversión a cirugía conservadora que obtuvimos fue similar a la de la literatura mundial, que oscila de un 23 a un 46%, y la respuesta patológica completa obtenida fue superior cuando la comparamos con diferentes series mundiales, que iba de un 2 a un 13%. Entonces, como conclusión de nuestro trabajo, podemos decir que el carcinoma de tipo luminal representa entre el 75 y 80% de todos los cánceres de mama, es más frecuente en pacientes posmenopáusicas, caracterizadas por su hormonosensibilidad, con una variada respuesta a la quimioterapia. La tasa de conversión a cirugía conservadora fue del 24,4%. Se obtuvo baja respuesta, tanto clínica como patológica, en el subtipo luminal A. En el subtipo de tumores luminales B se obtuvo una tasa de respuesta clínica y patológica que no fue despreciable. Entonces se puede considerar la quimioterapia neoadyuvante como una opción de tratamiento válida para aquellas pacientes con carcinoma de mama subtipo luminal B, permitiendo establecer un valor pronóstico de respuesta al tratamiento y posibilitando la realización de una cirugía conservadora. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Santoro. Bueno, queda a consideración el trabajo de doctora Santoro y colaboradores. Yo tenía un par de preguntas, mientras a ver si aparece alguna. En primer lugar, me gustó, me pareció muy conciso y prolijo el trabajo, doctora. Dos preguntas te quería hacer. Sí. Tanto para la estratificación, la evaluación pre-quimioterapia neoadyuvante, como para la evaluación post-tratamiento, no mencionaron la utilización de la resonancia magnética. ¿Esto es simplemente por el medio en que se han tratado estos pacientes? ¿Querés hacer alguna consideración al respecto? Sí, nosotros nos basamos más que nada en la ecografía y la mamografía. Siempre se utilizó el mismo método para compararlas, pero no tenemos acceso, las pacientes no tienen acceso a resonancia. Así que la verdad que no pudimos tener resonancia en todas las pacientes. Bien. Y la otra pregunta que te quería hacer es que mencionás en el global, sin discriminar, aunque las cifras fueron bastante parecidas, cuando hablas de respuesta patológica completa de un 16% y el resto respuestas parciales del 83%. Mi pregunta es, ¿no hubo casos sin respuesta o progresión? ¿Todas tuvieron respuesta parcial? Sí, no hubo progresión ni tratamiento. ¿Y sin respuesta que no modificara en absoluto tampoco? Siempre respondieron. No, respondieron aunque sea en forma leve, tuvimos algún tipo de respuesta. Bien. Lo otro para reembarcar es que fue muy homogénea en cuanto a la evaluación de la respuesta, es que un 94% tuvieron el mismo esquema de tratamiento que fue así, eso es remarcable también. Creo que alguien había levantado la mano. Luciano, ¿esta vez levantaste la mano o te estoy mandando de vuelta? ¿Lo podemos habilitar, Mariano, el doctor Gassab, por favor, si estás por ahí? No, está bien. Me robaste la pregunta. Yo lo que te quería preguntar justo era eso, porque bueno, hay que animarse a hacer este trabajo con respecto a los luminales. Sabemos que el luminal B tienen respuesta a la neoadyuvancia y lo vemos, pero nadie se animaría quizás a arrancar una neoadyuvancia con un luminal A. Entonces, mi pregunta, bueno, era esa que el doctor Uriburu se anticipó, y que si tuviste progresión o no, porque ya lo contestaste. Porque a veces por ahí se puede perder la oportunidad quirúrgica cuando nosotros iniciamos un tratamiento en los luminales A fuertemente respondedores a terapia hormonal, por ahí perdemos la oportunidad quirúrgica para realizar una mastectomía en casos avanzados o lo que fuese. Y por otro lado, por ahí te puedo preguntar si ustedes veían que no había respuesta en algunos de estos tumores, si tuvieron que cambiar de esquema. No, en general a las pacientes las evaluamos cuando terminaron los ciclos del AC y después durante los taxanos se fueron evaluando y la verdad que la mayoría de las pacientes terminó el tratamiento, no hubo necesidad de hacer un cambio en el esquema de la quimioterápico. Ok, muy bien. Bien. Doctora, gracias, Luciano. El doctor Fulleston menciona que
él considera que le pareció muy alta la tasa de luminales B. Te pregunta, doctora, si te pareció así, ¿a qué se lo adjudican? La tasa, ¿cómo la tasa de luminales B? ¿La respuesta patológica? No, Ramiro, le pareció alta la incidencia. ¿Lo podemos habilitar al doctor Fulleston, Mariano? ¿Es correcto eso? Habilitate vos. ¿Estás hablando de la incidencia, Ramiro? ¿Te pareció alta la incidencia? Sí, la incidencia, dice doctora. No sé el criterio de él. ¿Vos qué opinás? De las 78 pacientes que tuvimos, 57 pacientes eran luminales B. Y de esos pacientes tuvimos 11 pacientes que tuvieron respuesta patológica completa de esas pacientes luminales B. No sé en cuanto a la incidencia, de hecho, bueno, no tuvimos un N muy alto porque justamente fue difícil encontrar luminales que iban a quimioterapia neoadyuvante que cumplían con todos los criterios de inclusión, tanto A como B, pero no sé si le respondí. ¿Te respondió Ramiro? Mariano, no lo podemos habilitar al doctor Fulleston. Entra y se va. Bueno, vamos a ver si te podemos habilitar, entras después, Ramiro. El doctor Matías Landi te pregunta qué métodos por imágenes se utilizaron para evaluar la respuesta tumoral. Creo que ya lo respondiste. Sí, no tiene acceso a la resonancia, doctor, que sería uno más para agregar más datos, así que se manejan con la clínica, la mamo y la ecografía, ¿no es cierto? Sí. Y también te preguntan si en aquellos 11 casos de respuesta patológica completa de los luminales B, si podés comentar si detectaron alguna variable distinta. Esto te lo pregunta el doctor Poet. No, en realidad eran pacientes, con axila positiva, con alto grado tumoral, y la idea de la quimioterapia siempre también había sido buscar una cirugía conservadora, además de evaluar los otros criterios. Así que, no, en realidad dentro de las luminales B eran bastante homogéneas dentro de todas las pacientes, y lo que tenían era eso, altos volúmenes tumorales y axila positiva, que por eso fue hablado con oncología y se decidió hacer quimioterapia. Bien. Doctor Iceta, ¿vos querías hacer una pregunta? Sí, mira, te preguntaba, por un lado, si la radioterapia que aplicaron fue también en axila y hacia hueco supraclavicular. Y por otro lado, otra pregunta que tenía en mente era si en los pacientes, al menos en luminal B, ¿no es cierto?, en los pacientes que tuviste una respuesta parcial, no emplearon algún esquema más de quimioterapia. No, las pacientes que respondieron en forma parcial, se las operamos cuando terminaron el tratamiento. Las que podían hacer cirugía conservadora fueron, y si no, fueron directamente a mastectomía con vaciamiento. Y en cuanto a la radioterapia, a veces no estaba especificado bien hasta dónde habían hecho la radioterapia. Supongo que la parte axilar seguro, el tema del hueco supraclavicular no estaba aclarado. Bueno, gracias. Bien. Doctor Sioca, vos querés hacer una pregunta. Estás habilitado. Habilita tu micrófono y podés hacer la pregunta. Mientras tanto, doctor Ramiro Fulleston, vos ya estás habilitado. Hacé la pregunta que le querías hacer a la doctora. ¿Me escuchan ahora? Sí. No, lo que yo ahí en el chat volví a poner, nosotros en el Ramos, que también es un hospital público de las similares características del Curie, bueno, nuestro porcentaje de luminales, dentro de los luminales siempre tenemos más luminal A que B. Me llamó la atención el alto número de luminal B que tienen respecto del A, y eso también es diferente respecto de la bibliografía en general. ¿A usted no le llamó la atención eso? No, la verdad que cuando analizamos las pacientes, me imaginé que iba a encontrar más B por el tema de la quimioterapia. Mi problema era encontrar luminal A, que iban a hacer quimioterapia, porque quería comparar entre uno con otro. Y era difícil encontrar las luminales A que iban a hacer quimioterapia. Las luminales B, tuve más acceso a ellas dentro de las historias que revisé, eran más las B por una cuestión de que iban más a quimioterapia. Bien.
Jorge, a ver, fíjate, doctor Busto, que está levantando la mano, fíjate si vos podés abrir tu micrófono. Sí, ¿me escuchan? Sí. Bueno, primero felicitar al grupo por la prolijidad y un trabajo realmente que nos lleva a ver que los luminales son pasibles de hacer neoadyuvancia. Segundo, un poco también contestarle a Ramiro, que en el Hospital Oncológico Curie tienen muchas derivaciones de tumores de mama y generalmente son avanzados, lo cual es lo que justifica que haya más tumores luminales B que A. Y lo que te quería preguntar, María Laura, era si una vez hecha el tratamiento definitivo de la paciente había cambiado el fenotipo. No, eso no. En realidad no lo evalué tampoco, pero me parece que no, o sea, después de haber hecho el tratamiento quimioterápico. Después de terminado el tratamiento, o sea, completaron, hicieron la cirugía, si la la pieza... RCB no. No, a través del estudio de la pieza no tuvimos una diferencia en el fenotipo. En ningún momento los receptores se hicieron negativos. No, de las pacientes que analizamos, no. Bien. Gracias, doctor Bustos. Bueno, por último, así terminamos 8:30. El doctor Chioca, que no podía conectarse, lo que te pregunta, además de decir que le gustó mucho el trabajo, es si en los luminales la respuesta patológica completa ha sido discutida, si puede ser validada como un adecuado subrogante que prediga beneficio en sobrevida libre enfermedad o sobrevida global, así como hay evidencia en los SER2, ¿no es cierto? Le gustaría conocer tu opinión al respecto, doctora. Nosotros tuvimos, las pacientes que tuvimos la respuesta patológica completa, la verdad que, bueno, fue poco el tiempo de seguimiento todavía, pero no tuvimos recaída en esas pacientes, pero bueno, sabemos que recaen después de 10 años. La verdad que por lo que vamos viendo, las que tuvieron la respuesta patológica completa se pudieron realizar la cirugía acorde y no hay casos de recidiva por el momento. Bueno, muy bien, gracias doctora por tu presentación y por responder a todas las preguntas. Muy prolijo nuevamente el trabajo. Gracias a todos por llegar hasta aquí, por participar y, bueno, y realmente ayudar en la discusión y los comentarios, que esto es lo que más nos enriquece. Así que, bueno, llegamos hasta aquí. Nos vemos el próximo último jueves de mes a las 19 horas. Gracias a todos. Que descansen.